Olá, Hola, olá, boa buenas noite a noches. todos. Bienvenido Bem-vindos a a una mais uma live live do más nosso querido irmão Pedro Jong, aquí en el aqui pelo canal canal do Instituto Vida para del Todos no Instituto Vite YouTube. para Todos. Boa Buenas noite, noches, irmão hermano Pedro, tudo Pedro. bem? Buenas noches, André, Andrés. Marco, Buenas noches, Marco. Buenas Buenas noches, noches a Andrés. todos. Boa noite, Gracias André. Obrigado por pela ser nuestro intermediario. participação. Qué alegría Que alegria que está aqui ter o Marcos Marcos Takeuchi y está conosco Andrés de e também Varginha. André lá de ¿Cómo Varginha. están ustedes? Amém. Como vocês estão? Amén, Amém, hermano amém, Pedro. irmão Pedro, André Oliveira, Qué André bueno verlo, Varela, hermano, Andrés aqui hermano de Andrés. casa, amém, irmão Pedro, Gracias a Dios, graças todo a bien. Deus, tudo bem, né? Eu ainda Yo estou aún como estoy quem como sonha quien no final sueña de después de conferência una tão conferencia tan abençoada e disfrutable. maravilhosa dessa, né? Nuestro O símbolo está símbolo tá aquí aqui, né? en la O franela. time de Sião. Amén. Mas amém, irmão Pedro, tudo Todo bem? está bien. Amém. Amém, irmão Amén, Pedro, hermano irmã Pedro, André, irmã hermano Andrés, Marquinha. hermano Tudo bem Marco. também, graças a Estamos bien, Deus. gracias a Dios. Estamos aí, né? Estamos ahí Prosseguindo a volta do Senhor, prosiguiendo prosseguindo para la naquele venida del nosso Señor, objetivo que é gerar esse filho para la varão. producción del Obrigado pelo Hijo convite, varón. pela Muchas oportunidade gracias de por estar la com vocês. invitación. Amém. Para que todos que nos Para que acompanham todos los que nos conheçam acompañan y o conozcan el contexto contexto de la dessa conversa de conversación de hoje, hoy, nós nosotros acabamos de terminamos iniciar una uma conferencia conferência maravillosa maravilhosa Sim. que llamamos de de tropas y tropas e capitanes, capitães, que que en el começou pasado essa conferência esa conferencia era subdividida subdividida em en dos duas etapas. etapas. A primeira La primera para os para los adolescentes, que adolescentes, nós chamávamos de que nosotros decíamos que era Conferência conferencia Geração de Santa, generación e a santa, segunda parte são para os y la jovens, segunda que nós parte, chamávamos de Conferência conferencia Geração de Final. generación final. E o Senhor Pero el foi Señor nos nos orientó orientando que de que cada vez mais os nossos nuestros adolescentes están estão más amando amando a la palavra palabra de de uma una forma manera impressionante, impresionante que realmente realmente nos nos emociona emociona e tem y que trazido trajo muitas mucha bênçãos bendición do del Senhor. Señor. Isso fez com que Eso hizo con que os los adolescentes, deixando adolescentes de ser dejaran de aqueles ser aquellos que estaban en que el estavam no pasado passado, molestando en la querendo que reunión, que nosotros nós los retirávamos sacábamos uma y hoy sala. no. Hoje não, Hoy hoje são as no. Hoy pessoas son ellos los más os mais interesados en la interessados palabra, na palavra, toman tomam notas, notas, acompañan la eles palabra y después acompanham hacen la e depois eles revisión. fazem revisão, Después depois escuchan de nuevo los recebem mensajes de novamente, fazem transcripción y transcrição. nosotros hemos Nós temos dicho falado que que transcribir o escrever e escribir es escrever la mejor é manera a de melhor aprender. forma de aprender, Entonces uno aprende dos aprende duas veces. vezes, né? Entonces Então realmente ellos eles están llevando en serio realmente estas levando a cosas sério isso, y a través de ellos através dele esto cambió el muda perfil o de la perfil da iglesia, vida da de la igreja, vida de da vida da iglesia. igreja. Eles Entonces tomaram a ellos van frente e não adelante y há entonces mais no hay mais más por por que qué ellos eles estén en estarem un ambiente num separado ambiente de los separado jóvenes. ¿Por qué? dos jovens, porque Porque mesmo ellos porque en el eles no mismo mesmo ambiente ambiente eles están estão à adelante en frente el em amor por la termos de amor palabra. pela palavra, né? Van, Então entonces, por nós la orientación na del Espíritu, orientação do nosotros Espírito juntamos nós esta resolvemos estar conferencia e y isso, eso con e seguridad certamente durante la vocês sabem que conferencia durante a conferência foi fuimos abordados por abordado por varios muitos adolescentes que adolescentes, decían, hermano né, que diziam, Pedro, mas irmão ¿no Pedro, sería que se poderia puede extender estender más, mais más días de la tempo conferencia? Sim. Entonces ellos amaron tanto o la experimento, né, conferencia da y ellos conferência quieren que la para conferencia sea de más estender días. mais alguns dias, etc. Entonces, Então, que o el Senhor Señor tenha bendijo y bendijo abençoado e mucho en esta abençoou muito conferencia nessa y conferência, no não solo las só palabras de los nas mensajes, palavras das hubo 5 mensagens, né? Houve hermanos 5 irmãos titulares que dieron la palabra titulares que deram a y palavra e con cada com mensaje cada había mensagem 2 que tinha mais ayudaban 2 que a ajudaram pasar el encargo. a passar o encargo Y terminó el e domingo terminou con un no domingo mensaje de com la a palabra mensagem profética. da palavra profética. Entonces el Señor nos Então, o bendijo Senhor mucho, realmente nos abençoou muito, no solo por los não mensajes, só as mensagens, mas sino en nos las, bastidores. Nós nosotros tivemos tuvimos muchas muitas comuniones aparte comunhões, de las né, com reuniones con los os líderes. líderes, Y el Señor e o trajo Senhor trouxe mucha luz, muita mucha luz, muita revelación revelação, en estas pequeñas nessas comuniones. pequenas Y comunhões, creo que eso e eu también acho que também impresionó a isso todos impressionou a nosotros. todos nós, Entonces né? yo voy a dejar E eu vou ahora deixar agora, né, para para que o Marcos Marcos Takeuchi também y Andrés de lá de Varginha, 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 vocês que ustedes comenten falem algo. um pouco, né, Primero sobre que se se apresentarem-se presenten pouco para para que los nós hermanos los conozcan a ustedes conhecer vocês y e después depois hablen fale de um pouco sus das impressões que impresiones vocês de tiveram esta dessa conferencia, de la conferência, primera a primeira conferencia de conferência tropas y Tropas capitanes. e Capitães. Amém. Fala, Fala, André. Marcão. Aí eu? Amén. Passei para você. Então, amém, né? Sou o Marco Soy Takeuchi. Marcos Takeuchi.
Hoje fica bonito se apresentar sendo da casa de Soy de la adolescentes, né? Então, casa casa de adolescentes da igreja adolescentes en Brasilia, Sou da igreja em de la Brasília, iglesia da en Brasilia, en la região 1, región 1, né? nuestro distrito federal. Federal. Graças ao Senhor, Gracias al Señor estoy sou casado, casado com a irmã tengo dos Fernanda, hijos temos dois filhos adolescentes adolescentes que amam, graças a Deus, amam y estar na ambos conferência están de en tropas e la, capitães, amam participando en la conferencia de tropas y participando capitanes, do viver de ressurreição que a gente está participan de la vida de la aí, iglesia. né? E em Brasília e na região sirvo, né? En Brasilia sigo tantos adolescentes esta edad. Né, em todos os eventos que a gente tem Tenemos encuentros, né? E claro, estamos tem que estar junto con los junto com os adolescentes, en la casa de adolescentes. né? Todas as oportunidades que tenho, quero Toda estou oportunidad lá, que tengo estoy allá justamente para fazer hacer el junto ven y com ve, eles, salgo sair con com ellos. eles, encorajar os irmãos que coordenam junto comigo essa casa de adolescentes, né? Gracias al Señor, Graças ao Senhor, recientemente aí, essa esta conferência conferencia veio, com esse vino. espírito, né? De unir as duas, né? Ter a graça de participar. Tuvimos la gracia de participar un poco en la coordinación, en los eventos, Né? A coordenação dos eventos, dos itens que acontecem, né? Da conferência. E aí a gente vai y ahí desfrutando, se né? disfruta un Esperando poco más hoje falando para os irmãos de lo que estaba aconteciendo en la parte interna. Pode ir lá, André. Amén, hermano Andrés. Yo soy André Prazer, eu Vittorio, sou André Vitório, eu sou da igreja Varginha. de Varginha. Também tenho a Yo oportunidade tengo la de servir oportunidad de os servir a los adolescentes aqui. adolescentes aquí. Sou casado com a Mariana. Soy sou padre pai da de Milena. Tem 5 anos. E apoio também os irmãos. Apoyé enquanto a na los conferência. hermanos en la É conferencia. prazer para mim En poder servir com os irmãos. Brasilia E o irmão apoyé a los Pedro hermanos. perguntou a respeito da percepção da conferência. Confieso Confesso, irmão Pedro, que quando essa novidade que cuando esto veio, vino, mi corazón muy descrente, increyente. ansioso, ¿Cómo es afobado. eso? Como ¿Cómo que vai ser? Vai va misturar? a Vai juntar? cambiar? Será que não vai ter alguém que vai ser ¿Vamos a ser prejudicado, alguém que perjudicados vai o ser beneficiados? beneficiado? Mas desde Mas nuestra desde a nossa reunión, reunião, los hermanos que os irmãos estuvieron estiveram presentes, o presentes, el André hermano estava Andrés lá. estaba allá. Desde a nossa reunião que a gente teve na instância Empezamos para a começar a preparar la preparar a conferencia. El Señor o Senhor nos mostrou e nos fez mostró grandes coisas nessa fusão la- da conferência, né? Fala Amém. fusão porque la realmente foi uma fusión soma en esta de energia, conferencia. né? Fue una suma de Então, energía. o Espírito conduziu as El coisas da Espíritu melhor forma lo mostró de la possível. mejor E forma desde a reunião posible. que nós tivemos na instância La quarta-feira, na preconferencia fue pré-conferência ali, hablando falando sobre el sobre o objetivo objetivo de da la conferencia, cada cada mensaje, cada mensagem, cada reunión. reunião. A gente Pudimos pôde ver ver o el Espíritu atuando com uma actuando liberdade de verdad, muito impresionantemente, e haciendo fazendo cosas coisas grandiosas grandiosas nos adolescentes e nos jovens, e en não los só nessas jóvenes, faixas etárias. sino Mas como o también irmão Pedro en la disse pra sala gente de também, lá na comunión. sala de Fue comunhão, una conferencia integrada, Valiente de David, Intendente, todos estaban presentes. Então, acredito No que solo não los só os adolescentes y jovens jóvenes se beneficiaron, da junção da sino conferência, toda mas la toda a iglesia se dessa benefició de esta junção. conferencia. Então, realmente, o Realmente el Señor nos né, está nos dando dá una palabra de palavra comando, e quando nós teniendo temos nosotros simplicidad y obediência, nós obediencia, acatamos aquilo que o siguiendo lo Espírito que nos diz, el aquilo que a Espíritu nos palavra dice, lo que la palabra o Senhor dice, realmente faz el grandes Señor está coisas no haciendo en nosso nuestro meio. medio. Amém. Los tres que están acompañándonos hoy, tanto André Olivera, que nos ayuda coordinando, aqui coordenando y nuestros dos invitados, los tres trabajaron mucho trabalharam muito para que esta conferencia sea realizada de una manera buena, con mucho éxito. com sucesso. Y fue mucho trabajo para ellos porque es la primera conferencia, como dijo André, esta fusión. No es solo fusión de edades, también la fusión de los que administran, porque la administración era específica antes para cada etapa de edad, pero ahora pusimos a todos juntos y hay muchas cosas para ser resueltas, pero gracias a Dios, al final todo fue con mucho suceso, porque fue el Señor que dio esta dirección. Y cuando el Señor da dirección, las cosas fluyen. Entonces, gracias a Dios, que nosotros siempre estamos aprendiendo, que nada sucede por nuestra capacidad, pero fuimos obedientes a la dirección que el Señor nos da, la dirección, y cuando Él da la dirección, las cosas funcionan.
Entonces, yo agradezco a estos tres hermanos que representan a muchos otros que también estuvieron trabajando mucho y gracias al Señor pudimos alcanzar el objetivo. Y la palabra, mi preocupación, ustedes percibieron al comienzo de la conferencia, mi preocupación era la siguiente, que nuestros adolescentes que están en las casas adolescentes, voy a aprovechar lo que Marcos tiene 2 hijos adolescentes, como él dijo, aunque yo no soy de Brasilia y no estoy en Brasilia de cerca, yo tengo informaciones que los hijos de él son 2 adolescentes fantásticos que han dado mucha energía a la casa de adolescentes. Hay de Brasilia y su hijo Carlos es muy buen jugador de fútbol. Também. E ele tem influenciado. Craque de bola. Es un crack de pelota. Y él ha influenciado a sus compañeros de equipo. Y gracias al Señor es un joven muy centrado. Tengo información de él que es muy dedicado a la palabra. Entonces, son esos niños y niñas que nos impresionan y son modelo para nosotros. Especialmente, eso es desde hace un tiempo. No es de hace un mes o 2 meses, sino que de hace mucho tiempo ya. Y quien vive en el ritmo de casa adolescente, gracias a Dios, están muy bien, pero algunos que salieron del ritmo de la casa adolescente por causa de sus estudios, de sus tareas, de su vida normal, y eso yo sentí que algunos perdieron el ritmo. Entonces, esta también fue una conferencia donde nosotros recordamos de esto para que nadie quede afuera, porque cuando uno pierde el ritmo es difícil alcanzar a los otros. Y eso causa que algunos desistan y no queremos eso. Y desde la primera reunión nosotros hablamos que el Señor está levantando un equipo vencedor. Nosotros estamos luchando para restaurar la condición normal de la iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es formada por aquellos que están alistados, que están ajustados en la lucha por el reino. Y en la lucha por el reino, en el reino de David, es representado por Sión. Porque en Sión estaba la fortaleza de David, que se tornó el palacio de David. Y David estableció allí su casa. Y ahí se expandía el reino de Dios a través de él. Entonces Sión pasó a representar a la parte vencedora, la parte del reino de Dios que lucha por el reino, porque infelizmente la iglesia estuvo 19 siglos en degradación y la gran parte que representa la cristiandad hoy no se preocupa en la cuestión del reino de Dios. Porque la voluntad de Dios, vimos eso y los adolescentes saben eso, que en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice que la voluntad de Dios que Cristo encabece todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Solo que para que esto suceda, Efesios 1, 22 y 23, lo primero que tiene que pasar es que Cristo sea cabeza de la iglesia, para después usar la iglesia como plataforma para encabezar todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Entonces, para encabezar la iglesia no es una teoría, es que realmente necesita gobernar nuestras acciones, y eso individualmente y colectivamente. Entonces, no es fácil,
no es un trabajo superficial y no es de enseñanza doctrinaria, sino de tener una realidad de que Cristo habite en nuestro corazón. Es para eso que nosotros predicamos el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino significa traer el reino de Cristo de regreso a la tierra. ¿De qué manera? No solo como una apariencia, sino que todos los miembros de la iglesia en Filadelfia sean miembros que están permitiendo que Cristo se expanda en su corazón, en su alma, ganando su mente, voluntad y emoción y tomando cuenta de ellos. Ese es nuestro trabajo. Es un trabajo serio, de mucha profundidad. Y ese trabajo viene principalmente por la palabra. Y lo que nuestros adolescentes tienen de especial es el amor por esa palabra. Y eso hizo que tantos milagros hayan sucedido por medio de ellos y la energía de vida que ellos emanan. Y gracias a Dios que el Señor nos dirigió también entonces a juntar a los jóvenes para cuidar de estos adolescentes que nosotros llamamos de capitanes y tropas. Y con eso se consiguió un equipo de capitanes y tropas, y también después, más tarde, el Señor trajo a los hermanos maduros, los hermanos adultos de la iglesia, como intendentes, traerlos a todos ellos, traer lo que se necesita para que ese equipo funcione, para poder predicar el Evangelio del Reino y edificar la iglesia. Y nosotros estamos hablando de conseguir personas que estén alistadas y ajustadas por el reino. No es solo ganar personas para ser miembro de una iglesia y hacer número nomás. No, las personas que ganamos tienen que estar ajustadas en la lucha por el reino. Y vimos en Apocalipsis 14 que serán 144,000 vencedores cuando el Señor regrese, que estarán en el monte Sión con el Cordero. Y esos serán los vencedores vivos de esa época. Entonces el número de 144,000 no sabemos si es literal o es figurativo o es simbólico, pero de cualquier manera, sea una cosa u otra, nosotros estamos luchando para por lo menos alcanzar 144,000 en la iglesia de Filadelfia que luchen por el reino. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos haciendo un equipo de vencedores para traer al Señor de regreso. Y en la conferencia ese fue el tema. Y nosotros no queremos que nadie que entró en el equipo y ahora está un poco más lento, nosotros no queremos que quede afuera. Queremos que todos entren al campo nuevamente. El clima de la conferencia fue ese, y nosotros traemos eso, no solo adolescentes que se enfriaron, sino que volver al juego, también los capitanes que se enfriaron un poco, que comiencen también a ser parte de esto, y también los intendentes. Y todos salimos de la conferencia alentados y volvieron a las casas, al campo, y vamos a aumentar el número de personas en este semestre a través de la multiplicación y por medio de la consolidación. Entonces, comenten ustedes un poco ahora. Comienza Andrés. Amén. Es muy importante porque el objetivo de la conferencia, cuando comenzamos, recibimos el tema, lo que hablaron en África, es justamente ese sentimiento. Para formar un equipo vencedor, nosotros necesitamos de todas las generaciones que están hoy en campo. Si hacemos una analogía de un juego de fútbol, cuando usted enfrenta a un gran adversario, a alguien difícil, nuestro enemigo es competente. Nosotros necesitamos de un equipo que esté completamente acoplado. No hay como que 10 estar acoplados y 10 estar distraídos. Entonces, en este momento que nosotros estamos, cuando oímos la palabra del domingo, necesitamos estar enfocados. Necesitamos de generación, sean de adolescentes, capitanes, intendentes, valientes de David, acoplados. ¿Y qué es lo que estar acoplado?
es ser fiel a la palabra, estar practicando la palabra, estar viviendo la palabra, inculcando la palabra, sea en el ven y ve, sea en el pozo. Puedo orar por usted, dormir con Dios, transcribir. Necesitamos estar acoplados con la palabra y no solamente que me constituya, sino que también produzca de nosotros frutos. Amén. Amém, amém. Bom, tenemos esta palabra, estas palabras claves que nos llenan como simplicidad, obediencia, sumisión. Esa palabra de acoplamiento llegó de una forma encorajadora y nueva para todos nosotros. Su sentimiento, hermano Pedro, tanto en la comunión allá, el miércoles en la noche y en la comunión de la apertura. El tono que usted tenía era de preocupación. Todos necesitamos estar en campo. Nosotros necesitamos agradecer a Dios por todos nuestros adolescentes que cayeron como gotas de rocío y forman este ejército, nuestros capitanes. Solo que el corazón del Señor nos permitió centrarnos para darle todo este apoyo a esta generación, para traer una nueva conferencia de tropas y capitanes con este sentimiento. Necesitamos estar cerca de la palabra, amar la palabra, como el hermano lo habla a nosotros, para estar una vez más en el campo de juego, como el hermano habló. Las cosas diarias, los hijos, es necesario luchar para que los hijos puedan mantenerse en la palabra, haciendo inversión, gritos de guerra. Y ahí, en la casa de adolescente, uno va agarrando. Ahí esto dio un parón, más gracias a Dios por esta conferencia. Más este acoplamiento fue de cierta forma bien transmitido para todos los adolescentes capitanes. Jesús es el Señor. André Olivera, como usted participó de toda la coordinación, de toda la administración de esta fusión, también participó de todas las comuniones, de todas las reuniones. Y además de eso, es bueno que los hermanos sepan que André está en uso horario diferente. Después de la conferencia, él viajó a Europa y está en Mónaco. ¿Qué hora es en Mónaco? Aquí ahora es medianoche. Son las 12:20 de la noche. Ya son como las 2 de la mañana. Pero es perfecto participar. Esta conferencia para mí fue muy solemne. Tuvimos una coordinación muy armónica en la palabra profética. Nadie quiso sobresalir. Hubo mucho trabajo. Estábamos obedeciendo a la palabra bajo el fluir y preocupado que todos estuviésemos acoplados con el sentimiento de que realmente podemos traer al Señor de vuelta. Y así todos necesitamos jugar, todos juntos. Y esto fue importante para nosotros tener esta experiencia. Yo no alcanzo a olvidar el comando de monitores. Cuando usted habló de la experiencia de aquel hermano, ¿cómo han sido las cosas en su vida sirviendo al Señor? Del hermano líder. Yo recelaba de que su vida no tuviera aprobación.
Mas usted ayudó mucho. Nosotros necesitamos sumergirnos en la palabra profética, estar acoplados, trayendo esta fe objetiva, trayéndola para nuestra fe subjetiva. Esa es la palabra que yo anoté. Si nosotros nos detenemos en el oír de la fe por causa de unas vacaciones, de alguna responsabilidad en las escuelas, ocupaciones, perdemos la fuente de la energía para todas las cosas. No estamos preocupados por el evento. La vida que nosotros tenemos al frente, debemos tener a estar acoplados con esta fuente de energía a través de la palabra, de la inversión, inculcar la palabra. Para no entrar en su tema, si no tenemos este vivir, vamos a mostrar un vivir de fachada, de apariencia. No estamos en la realidad. El vivir de apariencia no aguanta las pruebas. No aguanta una validación de realidad espiritual. La conferencia es una herramienta de colportaje, CP, red de cuidados, intendentes. Es para producir la realidad. No rasgándonos, no haciendo nada por hacerlo. Necesitamos tener esta aprobación. Hubo mucha riqueza, más personalmente. Fue muy impactante para mí. Eso fue muy bien recordado por usted, que yo conduje esta conferencia para mostrar a los hermanos que nosotros no estamos meramente con la atención total de la realización del evento del momento. Porque cuando se ejecuta un evento, todas nuestras atenciones están para que ese evento salga de una manera perfecta y que sea con mucho éxito. Pero yo les dije a los hermanos que nosotros no estamos viviendo de evento en evento. Estamos haciendo la voluntad de Dios que está sucediendo en nuestro medio. Y esa voluntad de Dios es el encabezamiento de Cristo. Es a través del encabezamiento de Cristo que nosotros traemos el reino de Cristo de regreso a la tierra, y a través de nuestro evangelio de predicación en la calle. Por eso que el evangelio no puede estar entre cuatro paredes. Por eso tenemos el CPEF, que es para producir trabajadores en la calle, misioneros en la calle, colportores que llevan los libros que contienen el evangelio del reino. Entonces, nosotros estamos con el proyecto en ejecución. Entonces, las conferencias no son meramente eventos. Las conferencias son momentos para nosotros incursionar y hacer que ese proyecto funcione. Y entonces la voluntad de Dios se está ejecutando. No estamos viviendo de evento a evento. Así como yo veo en mi vida antigua, cuando yo trabajaba, yo soy ingeniero civil y estaba en una empresa de ingeniería. Yo veía a todos mis colegas viviendo para seguir creciendo en su carrera, pero en el lado cotidiano ellos viven de un momento, por ejemplo, de una fiesta de cumpleaños, un baby shower, un viaje a Estados Unidos, un viaje a Europa, vacaciones. Ellos viven esperando un evento que suceda, otro evento. Así es la vida humana sin sentido, sin una definición para dónde usted quiere ir.
Entonces nosotros no somos una iglesia que vive solo de eventos. Tenemos un proyecto en funcionamiento. Estamos ejecutando la voluntad de Dios y entonces gracias a Dios todos nuestros cooperadores hoy están teniendo esa percepción. Y todos nuestros eventos son para que hacer y ejecutar este proyecto. Entonces gracias al Señor es un punto que tenemos que recordar. Y entonces André, no se preocupe porque usted tocó el tema que es el live de hoy. Yo puse como título, ¿cuál es el significado de oír de la fe? Entonces, oír de la fe en portugués es difícil de entender. ¿Por qué oír de la fe? Entonces, para hablar mejor eso, yo les voy a hablar que hoy, por la gracia del Señor, Rodrigo Barbosa me llevó a almorzar con dos gerentes del Bradesco y otro gerente que hace tema de inversiones. Y fuimos a almorzar y ellos me preguntaron, ¿de qué iglesia? Preguntaron a mí para Rodrigo, ¿de qué iglesia son ustedes? ¿Qué denominación? Entonces yo, para no dar la explicación, yo entré en la cuestión y le mostré a ellos que nosotros descubrimos, y yo creo que es un gran descubrimiento, y le hablé bien simple en el almuerzo, pero ellos quedaron muy impresionados. Yo voy a comenzar por ahí, bien rápidamente, para decirle a los hermanos que la iglesia en Jerusalén, que la iglesia, la primera iglesia engendrada en el día de Pentecostés, era una iglesia compuesta de judíos que creyeron en el Señor Jesús. Los 120 galileos que estaban ahí, entonces 3.000 personas fueron salvas y después llegaron hasta 5.000 hombres, 5.000 personas. Y era una vida de iglesia en aquella etapa gloriosa. Era una etapa con una fase de oro glorioso, como nunca se vio en la historia de la iglesia. Era un momento maravilloso, glorioso, donde ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ese es el punto clave, estar encima de la palabra de los apóstoles, y así era que la iglesia prosperaba. Y yo conversando con estos dos gerentes de que la iglesia no es algo humano. Y la obra no es que la capacidad o la habilidad humana puede ejecutar. La obra de Dios es una obra milagrosa. El hombre no puede ejecutar. Entonces, gracias a Dios que el Señor usó la iglesia y esa iglesia perseveraba en la palabra de los apóstoles. Y esa palabra, teniendo comunión en la palabra de los apóstoles, esa palabra tenía poder para ejecutar la obra de Dios. Y ahí estaba muy claro en el inicio del libro de Hechos que las señales, prodigios y milagros eran hechos diariamente por medio de los apóstoles. Y día a día el Señor iba acrecentando el número de los que serían salvos. Y como crecía la palabra, crecía el número de discípulos. Entonces eso nos muestra que realmente en la iglesia, para que una vida de iglesia sea saludable, hay que estar encima de la palabra de los apóstoles. Y los apóstoles, hoy tuve la oportunidad de explicar a estos gerentes que Pablo decía en Gálatas que el evangelio que yo predico no lo aprendí de ningún hombre. Es mediante la revelación de Jesucristo. Entonces, yo les dije a estos gerentes que ningún hombre tiene derecho de hablar por Dios y usar sus propias palabras. Dios que revela y ese hombre transmite lo que Dios reveló. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Y eso es lo que ejecuta la obra de Dios. Y eso sucedió de una manera maravillosa. No tengo tiempo de hablar todo lo que sucedió,
Pero sucedieron algunas cosas que en Hechos 10 Dios usó a Pedro y también recibieron a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús en la iglesia. Entonces la iglesia no es solo compuesta de judíos creyentes, sino de todas las naciones. La iglesia como cuerpo de Cristo se recibe a todas las personas de todas las nacionalidades, de cualquier nacionalidad. Basta que crean en Jesús. Solo que cuando Pedro volvió de la casa de Cornelio, donde introdujeron a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús adentro de la iglesia, él fue interrogado, hasta interpelado por los que eran de la circuncisión, diciéndole a Pedro, Pedro, ¿qué hizo? Usted, Pedro, fue y entró en casa de incrédulos, de incircuncisos, y comió con ellos. Y eso puede ser impactante para quien no conoce. Que los judíos, ellos no pueden asociarse a los incrédulos, a los incircuncisos, a los gentiles. Eso era considerado impuro para que ellos entren en la casa de los gentiles y comer con los gentiles. Eso era prohibido en la ley judía. Pero entonces Pedro le explicó, pero es Dios que quiso eso. Dios me mandó allá, yo hablé y prediqué el Evangelio y el Espíritu Santo los bautizó, derramó sobre ellos y ellos fueron recibidos dentro del cuerpo de Cristo. Hasta ahí todo bien. Solo que yo les expliqué que cuando Pablo fue convertido en Hechos capítulo 9 y cuando él fue llamado por Bernabé en Hechos 11 a Antioquía, que es la primera iglesia de los gentiles levantada, él se quedó un año ahí y en Hechos 13 él fue enviado por el Espíritu Santo a la obra de Dios. Y cuando él viajó junto con Bernabé, él fue principalmente a Chipre, Antioquía de Pisidia, fue para Iconio, Listra y Derbe, y volvió alentando a las iglesias, levantando iglesias y presbíteros, y cuando volvió a Antioquía, él percibió, pero que algunos de esos que eran a favor de que no bastase solo creer en Jesús y que había que guardar la ley de Moisés, tenían que practicar la circuncisión. Entonces fueron a Antioquía hasta a donde estaba la iglesia de los gentiles para decir que la salvación no es solo por la fe en Cristo, que la salvación es también a través de la circuncisión y hay que practicar eso y también la ley de Moisés. Y eso es un absurdo de lo absurdo. Si no, Cristo había sido crucificado en vano. ¿Para qué Cristo fue crucificado? Sí, entonces, si la práctica de la ley lleva a la salvación. Entonces, ahí que Pedro y Bernabé, que Pablo y Bernabé fueron a Bernabé, y ahí está la fatídica reunión de Hechos 15, y vimos la posición de Pedro muy clara, y también vimos la posición de Jacobo. Dice Jacobo, yo quise recordar a estos amigos que tuvimos hoy, que ese Jacobo no es el apóstol Jacobo, Santiago, sino que este apóstol Santiago es el que fue muerto por el rey Herodes, que también quería matar a Pedro, pero que Dios lo sacó a Pedro de la cárcel de una manera milagrosa a través de un ángel y que ninguno de ellos salía de la prisión, porque Dios quería usar aún a Pedro. Entonces fue ese Santiago o Jacobo que da el parecer final en Hechos 15 y es muy problemático. ¿Por qué? Porque esa idea final introdujo ordenanza a los gentiles. Está bien, que ellos no carguen el yugo de la ley, pero precisan que evitar comer comida sacrificada a los ídolos, guardarse y abstenerse de la fornicación y no comer de animales ahogados ni sangre de animal. Entonces introdujo esas ordenanzas a los gentiles. Yo no voy a discutir si son correctas o no, pero no son ítems esenciales de la fe para la salvación. Al final,
para apaciguar los que eran a favor de la ley de Moisés, él dijo, en cuanto a Moisés, en cada ciudad están los que ya leen a Moisés. Entonces, en aquella época, había esparcido en el mundo de entonces, los judíos estaban esparcidos por todas las regiones y todas las regiones tenían sinagogas. Ahí se lee la ley de Moisés, como si se dijese, a ustedes que les gusta la ley de Moisés, hay gente que en todas las ciudades donde acompañan la ley de Moisés. Entonces él no hizo esa distinción de la fe con la ley. Y a partir de Hechos 15, entra una segunda etapa de la iglesia en Jerusalén que ninguno vio o nadie comentó. Nadie comentó. Nosotros tuvimos la gracia de que cuando estudiamos segunda de Pedro, percibimos, espera ahí que acá hay algo que está mal. Pedro dice de falso maestro, Pedro habla de los burladores, de los escarnecedores de la palabra de Dios, de las palabras de los profetas. Pedro da tanta importancia a la palabra de los profetas, de la importancia de la presente verdad, de la palabra que él ministró. Él habla de recordar. ¿Él se está refiriendo a quién? Ahí que entendimos por el registro de Hechos de los Apóstoles, que después de Hechos 15 no hay más mención del nombre de Pedro. Y cuando Pablo, en su tercer viaje misionario, volvió a Jerusalén, él ya no se encontró con los apóstoles ahí, menos con Pedro. Solo se encontró con Jacobo y los presbíteros, y entonces él allí también él se sintió tan pequeño, él fue subyugado. Toda la obra maravillosa, con tanto sudor, tantos años, sufriendo naufragio, persecución, apedreamiento, ladrones, etcétera, y persecuciones. Al fin, entonces, ¿cuántos hermanos pueden haber en cada iglesia? No sé, 50 hermanos en una ciudad, 100 en otra, 500, tal vez una ciudad mayor, pero hay estos presbíteros de Jerusalén que dijeron, pero mira Pedro, mira Pablo, ¿cuántas decenas de millares de judíos hay entre nosotros que han creído? Son decenas de millares, son por lo menos 20,000 en adelante. Usted hizo tanto esfuerzo para conseguir algunos miles, pero solo en Jerusalén hay decenas de millares. Entonces Pablo quedó pequeño. Como Marco usó una palabra, fue subyugado por ese número. Y ahí entonces ellos dijeron, estos judíos que creyeron, todos son celosos por la ley. ¿A dónde fue la iglesia de Jerusalén? Esta es la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén, que todos son celosos por la ley. Entonces, ahí yo dije esta palabra oír de la fe. Y fue también la tónica de la conferencia para eso. Entonces, voy a hablar rápidamente, que ustedes comenten. Gálatas capítulo 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, si la práctica de la ley nos lleva a la salvación, ¿para qué Cristo vino y fue crucificado y muerto por nosotros? Nosotros podríamos entonces dedicarnos y empeñarnos en divulgar la práctica de la ley. ¿No es verdad? Y así alcanzaríamos la salvación, pero no, nadie alcanzó la salvación así por la práctica de la ley. Entonces Cristo murió. Si no, Cristo había muerto en vano. En el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces yo expliqué rápidamente a nuestros amigos en el almuerzo que esta palabra, oír con fe, si usted va al original griego, esta que en portugués dice predicación, es oír. Solo que oír con fe queda no es difícil, oír con fe. Y no entendemos muy bien eso. Pero
Ahí hay mucho significado. Oír, primero, implica que hay palabra. Usted tiene que oír un sonido y el sonido tiene que tener significado. Entonces, oír tiene que ver, oír la palabra. Pero esa palabra no es cualquier palabra. Es la palabra de Dios, profetizada por los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento, profetizada por los profetas. Entonces, no es cualquier palabra. Entonces, oír con fe es oír la palabra correcta, es oír la palabra de Dios, dicha por su canal autorizado, podemos decir así. Pero no basta, porque el hombre tiene la tendencia de oír, entrar por un oído y salir por el otro oído. Y Dios sabe muy bien eso, que el hombre tiene esa característica. Recuerden que cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, Moisés, Dios que no hable con nosotros, porque cuando Él habla, aparece una voz de trompeta, humo, parece trueno, no aguantamos. Que Dios hable contigo y tú háblenos a nosotros. Y todo lo que el Señor diga, nosotros vamos a hacer. Entonces, el hombre no tiene noción de lo que dice. Él cree que todo lo que escucha, él va a practicar. No practica. Cuando somos niños, cuando la madre dice, hijo, no haga eso, llévese un saquito. No, yo ya sé. Pero después no hacen. Así es el hombre. Por eso Dios sabe que el hombre es así. Entonces, en Deuteronomio 6, miren qué cosa maravillosa. En Deuteronomio 6, Dios dijo así: la palabra que yo hoy te ordeno, las ordenanzas, no son meramente para que ustedes escuchen. Las palabras que yo les digo hoy estarán sobre tu corazón. No basta solo oír. Esa palabra tiene que estar grabada en el corazón. Por eso enseguida él dice, Deuteronomio 6, 6 y 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en cualquier lugar usted necesita hablar esta palabra a tus hijos hasta que graben sus corazones. Entonces fuimos a buscar en el diccionario esa palabra inculcar en portugués. Es muy buena. Inculcar en portugués significa grabar o imprimir algo. Entonces, grabar, imprimir la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿a través de qué? A través de varias repeticiones. Entonces, así se graba la fe. Entonces, nosotros entendimos que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, repetir hasta grabar en el corazón. Ahora que entendemos que en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Efesios 5, 18 en adelante, que él dice, no os embriaguéis con vino, que hay disolución, sino llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros. Entonces necesitamos repetir entre nosotros la palabra de Dios, hablando entre nosotros. Y Colosenses 3:16 dice que la palabra habite ricamente, la palabra, ¿para qué? Amonestándonos, exhortándonos unos a otros y enseñándonos unos a otros. Entonces, al hablar repetidas veces la palabra de Dios, estamos ayudando a inculcar la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es exactamente lo que nuestros adolescentes están practicando. Eso están haciendo la inmersión en la palabra, están repitiendo, hablando, gritos de guerra, duerme con Dios, despierta con Dios, y esa palabra está siendo grabada en sus corazones. Si usted mira a ellos hace 6 meses atrás, 6 meses después, nosotros podemos percibir nítidamente cuánto de la verdad se constituyó en ellos, cuánto la vida de Dios transformó su vida, cuánto que ellos tienen la palabra, la verdad de Dios en ellos, grabada en ellos. Eso es impresionante. Y descubrimos que ese es el camino. Entonces, no es
por la práctica de la ley, no es por nuestra capacidad. Infelizmente, en los 19 siglos de cristianismo, el hombre siempre intentó a través de su capacidad hacer la obra de Dios. Por este es el fracaso. Hasta ahora la iglesia no fue edificada, hasta aún ese equipo de vencedores no se levantó. Entonces, gracias a Dios, Dios nos está dando una oportunidad a nosotros para que no dependamos de nuestra capacidad, sino que aprendamos a oír la palabra correcta y oír correctamente la palabra y hacer la inmersión de la palabra, y cada palabra profética que recibimos no oímos superficialmente. Nosotros entramos, grabamos esa palabra en el corazón a través de la inmersión, en las reuniones de la iglesia, hablando unos a los otros. Eso está trayendo un nuevo vigor a la iglesia y está volviendo a suceder lo que era hecho de los apóstoles también en nuestra vida. Los milagros comienzan a suceder, las señales, los prodigios, sin que nosotros seamos los más capaces. Yo creo que somos los menos capaces, pero gracias al Señor, el Señor, porque ¿quién hace los milagros? Acá dice así. ¿Cómo es que recibimos el Espíritu? Es por el oír a través de la fe. En el versículo 5, Gálatas 3:5, él dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, cuando nosotros practicamos el oír con fe, inculcando la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces Dios concede el Espíritu. Y el Espíritu es el que hace los milagros entre nosotros. No es el pastor, no es el líder, no es un hombre que sabe la Biblia de punta a punta. Es el Espíritu que opera los milagros. ¿Y la operación de milagros para qué? ¿Para decir que hacemos milagros entre nosotros? No. La operación de milagros es para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, gracias a Dios que esa línea quedó clara para nosotros. Entonces, estamos siguiendo ese camino que Dios nos dio y está funcionando. Y gracias al Señor, humildemente nosotros queremos seguir ese camino en 2025, la multiplicación y en la consolidación y la predicación del Evangelio en todos los continentes. Dios nos abrió puertas en todos los continentes. Yo quiero aprovechar ahora, antes de que ustedes hablen, quiero aprovechar para decir a los hermanos que ahora, en febrero y marzo, vamos a tener la conferencia internacional. Y esa conferencia internacional, como dije en la conferencia de tropas y capitanes, cada vez más estas conferencias son conferencias para todos de la iglesia, todos los integrantes. Entonces, la conferencia de tropas y capitanes, la énfasis fue dada más para adolescentes y adultos, y jóvenes. Y la conferencia internacional, el énfasis va a ser dado más para todos. Entonces, estas conferencias son de integración total. Entonces, pido a los que nos están acompañando que hagan las inscripciones, porque termina dentro de poco la inscripción. Vamos a promover, vamos a ayudar a promover para llevar el máximo de número de personas a esta conferencia internacional. Y entonces, quien fuera y estuviera acompañando de cerca la palabra, yo les dije a adolescentes que necesita arder nuestro corazón. Cuando Dios habla, nuestro corazón arde. Quien está presencialmente está más cerca de recibir ese ardor en su corazón. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes que nos ayuden para llevarlo el máximo de hermanos y hermanas, y en sí, inclusive hicimos los días, menos días, para que no caiga mucho, que el costo se eleve mucho para todos. Disminuya el costo y también vamos a llevar más personas posible. ¿Por qué? Porque el Señor tiene mucha prisa para levantar ese equipo, para que nadie quede de fuera y todos acompañen la palabra y todos puedan estar en el campo de juego. Les paso a ustedes la palabra ahora. Usted, Marco. El hermano Pedro ya
cuando habló en cuanto a la defensa de Esteban en el mensaje. Dejó bien claro que a pesar de ese énfasis de los judaizantes hablando con Pedro, hablando con Pablo, mas Esteban en su defensa dejó muy claro Esteban esos 19 siglos y esos 3 tiros que nosotros conocemos a través de esta palabra. Sabemos que esta palabra profética es la que viene de la enseñanza de los apóstoles. Ahora nos está dando más claridad y más paciencia aún. Isaías 66, los versículos que el hermano cita mucho. Que el espíritu va a encontrar morada o habitación en un corazón contrito y un espíritu rebelente. Yo adoro a Dios por estar escuchando esta palabra hoy y que estoy llevando esta vida cristiana con un propósito, más también con una palabra. De hecho, esta va a ser algo que es edificar la iglesia, traer a su hijo de vuelta, que es traer a su hijo de vuelta para nuestras generaciones pequeños y adolescentes. Esta cuestión que pasó en Hechos gana más fuerza cuando colocamos los tiros, el primer tiro de la palabra. Ellos estaban buscando guardar la ley de Moisés, mas el propio Hijo de Dios fue perseguido y muerto por ellos. Cuando el hermano habló, el hermano Pedro habló, cuando fue ayudado por el oír con la fe. Esta es la personificación de Cristo, de la palabra, el oír de la fe. Son a través de oídos espirituales, es oír la palabra dada por Dios a través de su canal, su apóstol, que va a ejecutar su obra. Yo fui muy ayudado, porque de hecho usted saca sus pensamientos lógicos, sus pensamientos humanos, porque yo tengo un oído físico y entonces usted habla, traduzco, interpreto más. El oír de la fe es la palabra. Solamente lo alcanzamos. El oír de la fe es a través de la palabra. La palabra es la personificación del sentimiento de Dios y produce esta fe subjetiva. Gracias al Señor por todo esto que ocurrió en la conferencia, por estos mensajes, por la solidificación del contenido, la cual valoramos a través de que los apóstoles nos dieron, a través de la predicación de la palabra, a través de los gritos de guerra. Mis hijos, yo hablo a ellos del grito de guerra. Y les digo cómo yo amo el grito de guerra. Esa trasciende a los corazones cuando las personas empiezan a aplaudir y a repetir. Ellas son tomadas. Esto es una experiencia. Yo tuve una experiencia con un joven que durmió en el Señor. Y una de las cosas que tuvimos oportunidades de hacer con él fue un grito de guerra. Todas las personas que trabajaban con él y hablaron de que ese momento, que aquel grito de guerra que hicieron fue muy fuerte. Y yo ahí vi a los hermanos con un corazón lleno de reverencia, el origen del grito de guerra. Hizo eco en el corazón de las personas, porque ella trae la palabra por el oír, por la fe, al corazón de las personas. Entonces, gracias al Señor. Amén. Amém. Amém. Uma coisa que me
Algo que me impresionó mucho, de hecho, el arma que Satanás tiene, Satanás para hoy, y quedó claro en nuestra conferencia, es querernos apartar de la palabra. Muchos ya experimentaron el poder de la palabra profética. Ya Satanás no puede hacernos ir en contra de la palabra, mas necesitamos estar más cerca de la palabra, porque el poder está en la palabra. La obra que hace la palabra es el poder de la palabra. Entonces ya no podemos ser en contra de ella, mas yo me puedo apartar de ella. Yo tengo, de hecho, acceso a aquello y al poder, mas nosotros no tenemos capacidad ninguna de ir a una conferencia y levantar 300 misioneros. No podemos. Nosotros podemos hablar palabras bonitas, una predicación bonita, pero ¿quién va a levantar 3,000 personas más cuando la gente toca en el poder de la palabra? Es lo que es el oír por la fe. Esta palabra excede a todos los oídos humanos. Lo que es la salvación. Si yo solamente oigo al respecto de Dios, yo hablo por una persona que cree y hablo en relación a la salvación, y esta persona oye, esta persona, esto no toca a esta persona, mas cuando el oír de la fe se hace algo vivo, práctico el corazón de él, y él cree en aquel hablar, él es salvo. Mas él no es salvo porque solamente lo oyó, mas es salvo porque esa palabra entró en su corazón y tiene una reacción. Señor, yo pedí, ¿cómo es que yo estoy oyendo con fe, con el oído de fe? Si yo tengo oído de fe, yo practico la palabra. Yo escucho la palabra en mi vivir. El sentimiento que trae para nosotros es ese sentimiento de amar la palabra, de estar cerca de la palabra. Por eso es que es importante el inculcar de la palabra, porque muchas veces, en la primera vez que yo oigo la palabra, no hay impacto en mí. Más si yo hago la inversión, si hago transcripción, si oigo de nuevo, si yo inculco esta palabra, de una hora esta palabra va a causar efecto en mí. Esta palabra va a causar impacto en mí y me va a llevar a tener otra actitud de orar por alguien, de llamar a alguien, de hacer misión familia. ¿Cómo está usted? Quiero leer una palabra con usted, una inversión con usted. El inculcar, el sumergirnos para mí en esta conferencia abrió mucho mi corazón. Es porque realmente yo necesito estar cerca de la palabra hasta que ella cause un impacto en mi vivir, una reacción, y depender, porque yo no tengo poder, mas ese poder que viene de la palabra me va a llevar a través de la palabra a producir el hijo varón, a ser parte de los 144,000, y eso va a hacer que nosotros, la iglesia de Filadelfia, ¿qué es lo que es? Una iglesia que tiene poca fuerza, que no tiene mucha cosa, que no es completa, más tiene la palabra. Más solamente teniendo la palabra permite que la palabra haga la obra, y el poder viene de la palabra. Eso me impresionó y me tocó mucho. Amén. Amém. Amém, amém. Devolvo para você, irmão Pedro. Entonces, solo algunos puntos más. Marcos habló de este asunto de oír con fe. Un hermano me escribió. Yo creo que fue bueno para nosotros traducir mejor a los hermanos oír con fe. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro 1:1, ahí dice, la fe igualmente preciosa. Y ¿cuál es la revelación grande ahí? Una fe igualmente preciosa que la nuestra, que nosotros tenemos Cristo. 2 de Pedro 1:1.
Tenemos Cristo como la buena tierra, como nuestra fe objetiva o el objeto de nuestra fe. Cristo independientemente. Si una persona cree o no cree, Cristo existe. Entonces Cristo es la propia fe objetiva. Pero no por eso Cristo deja de existir. Pero en el momento que yo creo, así como una máquina fotográfica, cuando se abre el obturador y recibe la luz, y la luz proyecta la imagen, que es el objeto de mi fe, yo creo, entonces la luz trae y proyecta esa imagen dentro de la película. Y esa película, ese film, es mi corazón. Entonces, cuando yo abro mi corazón por la luz, que Dios es luz, la luz de la palabra, proyecta Cristo, o por lo menos la palabra del Evangelio que vino también del Evangelio de Salvación. Entonces Cristo comenzó a ser proyectado dentro de mi fe. Y eso yo llamo a ese film, a esa película de mi corazón, que tiene proyectada la imagen que capturé, que capté. La imagen exterior objetiva, yo la introduje dentro de mí, eso ahora es subjetivo. Esa fe está grabada en mí, entonces esa fe es subjetiva ahora. Esa fe es personal, es mía. Entonces la fe objetiva es Cristo, pero cuando yo la recibo, la porción de Cristo, que es proyectada o grabada en mi corazón, por eso es importante la inmersión, etcétera, inculcar la palabra, esa palabra grabada, Cristo grabado en mi corazón, entonces pasa a ser parte de mi fe subjetiva. Entonces nadie saca eso más de nosotros. Y también aprovecho también, Andrés, para hablar. Un día, cuando yo llegue delante de la entrada del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué es lo que va a garantizar mi entrada al reino eterno del Señor Jesús? Es lo que fue grabado en mi fe subjetiva. En mi fe subjetiva son mis experiencias reales con Cristo y que a través de la palabra fueron de hecho grabadas en mí como la verdad, la verdad. Entonces, no es aquella parte de apariencia. Ah, soy un buen cristiano de aparente, de fachada. Eso no cuenta. Dios quiere ver lo que hay de verdad grabada en mi fe subjetiva. Ahí es que esta es mi credencial para presentar en la entrada del reino. Ahí entonces queda más fácil para que yo entienda y explique qué es el oír con fe. Es oír esa fe subjetiva. Esa fe subjetiva, que es parte mía, que es mi fe. Esa fe subjetiva tiene oído. No es solo oído físico. Claro que ese oír depende de mi oído físico, pero es más que mi oído físico. Es un órgano auditivo de la fe subjetiva. Eso es lo que Marco dijo que fue ayudado. Yo también fui ayudado para entender que mi fe subjetiva tiene un órgano auditivo que está unido al oído como órgano auditivo, pero que depende también de la inversión de repetir las palabras, de grabar, de hacer el grito de guerra. Por eso que mi fe subjetiva tiene oído. Es muy bueno poder decir que explicamos mejor. Entonces, esto se torna nuestro oír con fe. Segundo lugar, no sé quién dijo, pero yo quiero decir esto, que en cuanto Dios quiere usar nuestro corazón para hacer crecer el reino, porque la palabra de él, del reino, está en Mateo 13. La palabra del reino necesita crecer en nosotros, el reino necesita crecer. Entonces quiere ocupar el espacio en nuestro corazón. Y Satanás, el enemigo de Dios, sabe esto, y entonces él disputa el corazón del hombre con Dios. Él quiere ocupar lo máximo posible del corazón humano para que no reciba la semilla divina. Él usa, ¿qué usa Satanás? Usa el mundo. Este mundo
con tantas diversificaciones, hay cosas legítimas y hay cosas ilícitas, y hay cosas buenas y hay cosas pésimas, de corrupción pura. Pero el mundo es usado por Satanás para ocupar el corazón del hombre, para que el hombre no se abra, para que la palabra de Dios entre en él y se grabe. Yo ni voy a hablar de las cosas del mundo, que son los pecados, cosas ruines, feas. Voy a hablar de las cosas legítimas. Como Dios no nos sacó del mundo, aún nosotros necesitamos vivir en el mundo. Tanto que Juan 17 dice, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces continuamos necesitamos vivir en el mundo. Necesitamos trabajar. Y necesitamos trabajar dentro del sistema mundano. Yo necesito buscar el progreso en mi carrera profesional, y necesito ganar dinero para mis necesidades. Todas esas cosas son legítimas. No está mal, no está errado, está equivocado. Es para que vivamos. Solo que cuando nosotros percibimos que aún las cosas legítimas del mundo comienzan a tomar nuestro corazón para que la palabra de Dios no dé fruto, no crezca, ahí sí el enemigo de Dios está consiguiendo su intento. Por eso hablamos a los valientes de David, que son justamente los jóvenes maduros. Esos son muy ocupados por el trabajo. ¿Por qué? Porque son personas capaces, son jóvenes que son bien vistos en las empresas, que trabajan mucho, son muy proactivos, producen mucho, pero Satanás puede usar y estar ocupando su corazón con las cosas legítimas, y ellos dejan de estar inculcando la palabra, dejando que la palabra crezca. Y cuando llegan a su final de la vida, ellos van a ver que el mundo solamente los subyugó. Es como si uno chupa una naranja y tira fuera la basura. Y poco produjeron para Dios. Entonces es hora que despertemos para que todos entren en este juego, entren a la cancha, y no dejar que Satanás use las cosas legítimas del mundo para engañarnos y sacarnos y sacar espacio en nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros. La religión también, hermano Pedro, utiliza estas cosas de una manera intelectual y de manera superficial. También el mundo de la religión nos aparta de la verdad. Exactamente. La capacidad. Si el cristiano no está mezclado con la palabra, él fue golpeado por los 3 tiros. El primero y el segundo, que es la palabra. El segundo es la capacidad, la primacía. Viviendo una vida cristiana alrededor del mismo. Así como habló. Este es el compartir de Japón. Mi origen es japonés. Es gracioso como el Señor está haciendo para alcanzar este país. Yo estoy ligado para ahora el Evangelio del Reino, la casa de colportores. ¡Qué alegría! Hablé para mis hijos que tienen el desafío de aprender japonés. Porque es cierto que ustedes pueden ir para Japón con este equipo, ir en el campo con los colportores. Mas si esta palabra que fue dada trae más,
No me gusta seguir comparando estilos. E as coisas que o Senhor tem falado vêm solidificando, né, como eu falo. Y esa cuestión del mundo va de encuentro con esta cuestión del mundo va con relación con este tercer tiro. Do homem, né, como o irmão Pedro falou. Poxa, el enemigo de Deus é isso aí, ele é sutil. El enemigo de Dios, si usted no está cerca de la palabra que se está dando hoy, ¿qué se va a producir en su corazón? Va a estar buscando las cosas mundanas, escandalosas, buscando las cosas buenas. Satanás, o que ele puder fazer para lo que Satanás hace para quitar nuestro futuro, es quitando la simplicidad, la reverencia, para distraernos. Porque nuestro negocio debe ser el negocio del Señor. Porque lo más importante es la vuelta del Señor. El compartir que pasó allá en Japón. Este tripé del mundo que es la subsistencia, del entretenimiento, de la seguridad. Esto se suma a la avaricia, al control del corazón. Gracias al Señor por más luz, por la palabra. Gracias al Señor porque nos da más oportunidades de despojarnos, de salir de estas raíces. Me gustó mucho cuando Daniel habló de esta de Corea. Vivió la vida toda pagando. Y entonces dice que solamente permanecer en la casa con pijamas y esperar la muerte. La cuestión es no crear raíz en esta tierra, pues Dios lo que nos quiere es desarraigar. Gracias al Señor por esta palabra. Toda essa lição que nós estamos tendo, né, gracias por esta fe subjetiva para que nos haga cada vez más fuerte en esta palabra. Y un punto que me impresionó sobre esto, que Satanás conoce y sabe qué es lo que nos atrae en este mundo, sea algo lícito o ilícito. Más por más que él sepa nuestras debilidades, tenemos algo más poderoso que es la palabra. Y si yo estoy en la palabra, el poder de la palabra es suficiente para hacerme obedecer hasta mi propia naturaleza, que es lo que más nos debilita. Nosotros tenemos un lado poderoso. Rápidamente quiero identificar aquí que yo fui al pacto. Yo quedé impactado en el segundo día. ¿Cómo es que un compositor hoy va al pacto y tiene una vida así con esta intensidad? No es porque ellos son buenos, ni mejores, ni capaces. Es porque la fuente de energía de él es la palabra. Y eso da para ellos el combustible para hacer lo que ellos hacen todo el día. Entonces, si yo estoy cerca de esta fuente de energía, si estoy conectado a esta energía, no por mi capacidad, sino por la palabra que me da la fuerza, yo también voy a alcanzar, practicar y ser un vencedor. Amén, maravilloso. Solo para que los hermanos entiendan el contexto. En el Japón, gracias a Dios, después de aquella rápida comunión de los hermanos que estaban en Japón, y el Espíritu actuó y ya tenemos la inversión en japonés y tenemos hermanos en Brasil dispuestos a hacer y ya alquilamos una casa para colportores. Hermanos, y quien conoce Japón, no es fácil alquilar casa. Y principalmente en nombre de un extranjero. Extranjero quiere decir un inmigrante. No es fácil. Y gracias a Dios que la propietaria aceptó, alquilamos y ya está aprobado.
vamos a tener una base en Japón. Entonces, en cuanto el enemigo ataca, nosotros entrando con la palabra de Dios en Japón y también en Corea. En Corea el mundo es muy fuerte. Los coreanos, cuando quieren alcanzar el éxito en las cosas seculares, ellos quieren mostrar su éxito a través de artículos de lujo. Yo no vi nunca tanto artículos de lujo como en Corea. Aquellos autos impresionantes, tiendas importantes, relojes. Entonces, todo eso muestra que el enemigo usa todas las maneras para engañar al hombre. Y el hombre corre detrás como si usted le ata un palo y una salchicha a un perro, y cuando el perro corre con la salchicha, y cuando lo alcanza ya está para ir al cajón. Entonces no vamos a ser engañados, vamos a ir de cerca a la palabra, y especialmente, queridos hermanos, líderes de las iglesias, ayuden a promover esta conferencia. Vamos a llevar el mayor número de personas y vamos a ver que vamos a correr más rápido. Este equipo de vencedores va a ser formado más rápido y vamos a abreviar el tiempo de traer al Señor de regreso. Hoy ya hubo un pronunciamiento de Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el mundo todo está curioso para ver los cambios que van a venir, aunque no sean cosas efectivas, pero con la manera de la expresión, todo el mundo ya está mirando hacia allá. Entonces, los cambios van a venir, el fin de los tiempos se aproxima y la iglesia tiene que cumplir su misión, que es predicar el evangelio del reino en toda la tierra habitada y también hacer que Cristo sea la cabeza de nuestra vida. Gracias por este live. Esto fue en dirección al fin de esta era, lo que estamos haciendo aquí, este proyecto. El Señor nos encargó, está en marcha, no va a parar. Nosotros cada vez más, hay más personas ajustadas, alineadas y empeñadas para juntos luchar, de ser parte de estos 144.000 vencedores. André, ¿quién va a orar por nosotros para terminar? Vamos, deixa eu estar aqui, o Caio não está aí não, né, para te ajudar a orar. Mi hijo Caio está aquí de mi lado para orar. Pode ser, irmão Pedro, vamos chamar o Caio. Se a Alice estiver aí, vamos fazer. Venga para que ore aquí. Bem-vindo, Caio. Vem cá, corre aqui. Não estava preparado, hein, Caio? Tava não. Está con los ojos bien abiertos. O japonês abriu o olho aqui. Deixa eu chamar ele pro cantinho aqui. Eu vou dar meu fone aqui pra ele, tá? Peraí, só um minuto. Isso. Amém? Amém. Ora por nós. Amém. No Punto 3 de la inversión de hoy. Dice, en Hechos, vemos la insurrección de los miembros de los fariseos, formando un partido de la iglesia de Jerusalén. Tenemos que creer que la muerte y la resurrección del Señor nos va a desarraigar de este mundo perverso, del mundo religioso. Señor, muchas gracias por la palabra profética, porque es la fuente de nuestra energía. Que pueda continuar bendiciendo al hermano Don Pedro, liberando la palabra. Muchas gracias por esta live de hoy. Que podamos ser desarraigados de este mundo perverso. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias, Caio. Valeu, Caio. Amém. Chegou para fazer o gol, hein, Caio? É isso aí. Amén. Chao. Amém. Amém. Muchas gracias.